17 niñeras en 6 meses. Esa es cuántas mujeres han huido de un niño de 18 meses de edad quien no ha dejado a nadie tocarlo desde la noche su madre murió. Un niño quien grita y muerde y pelea como si estuviera protegiendo una herida que nadie puede ver. El heredero al imperio de mafia más poderoso en Nueva York. Y su padre, un jefe de 36 años con sangre en sus manos y hielo en sus venas, ha visto a cada uno de ellos fallar. Pero en una lluviosa noche de noviembre, una mujer rota tropieza en su mansión gótica en Greenwich. Una fugitiva de 27 años con moretones aún frescos en su cara, 30 hadas en su bolsillo y 5 años de infierno detrás de ella. Ella no está buscando milagros. Ella solo está buscando un lugar donde esconderse del esposo quien casi la mata. Y entonces ella hace algo que nadie espera. Ella se sienta en el suelo del cuarto de ese niño pequeño. No intenta tocarlo, no intenta abrazarlo. Ella solo empieza a tararear una canción de cuna que ha llevado en su corazón desde que era una niña en un refugio para mujeres. Y por primera vez en 8 meses, el niño deja de gritar, gatea hacia ella y se duerme en sus brazos como si finalmente hubiera encontrado su camino a casa. Lo que nadie en esa mansión puede explicar es cómo esta extraña conoce una melodía que fue escrita por la madre muerta del niño. Una canción secreta que ella nunca compartió con nadie. Y ahora un afligido jefe de mafia está mirando a esta mujer como si fuera un fantasma o una respuesta a una oración que él nunca se atrevió a pronunciar. ¿Qué prometió una madre moribunda? ¿Y por qué conduce directamente a una mujer quien nunca se suponía que sobreviviría? Si amas historias que te atrapan el corazón y no te sueltan, aplasta ese botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal para que nunca te pierdas una actualización. Y comparte esto con alguien quien cree en el destino, porque algunas promesas no mueren con la persona quien las hizo. Ellas solo esperan en las sombras hasta que el alma correcta aparece para cumplirlas. Rafael Benedetti se quedó allí como una estatua de piedra, sus ojos grises nunca dejando a la mujer sosteniendo a su hijo en sus brazos. Y en todos sus 36 años de vida, incluso cuando miraba fijamente el cañón de un arma o veía a un enemigo exhalar su último aliento, él nunca se había sentido tan impotente como en este momento. Él entró al cuarto, el sonido de sus zapatos de cuero haciendo eco contra el suelo de roble, y Cassidy levantó su cabeza para mirarlo con ojos que sostenían tanto miedo como resolución, como un animal acorralado aún listo para pelear, para proteger algo precioso. Él se detuvo a unos pocos pasos de ella, su voz baja y fría como el acero cuando habló. Esa canción, ¿dónde la aprendiste? Cassidy apretó su agarre en Ethan solo un poco, el niño aún durmiendo profundamente, su respiración constante por primera vez en 8 meses, y ella lentamente sacudió su cabeza, diciendo que no lo sabía, señor. Ella ya la había recordado desde que era muy pequeña, quizás de uno de los refugios en los que se había quedado. Rafael dio otro paso adelante, la cálida luz amarilla del cuarto cayendo sobre sus rasgos afilados, resaltando las duras líneas de su cara y sus labios fuertemente apretados. Y él dijo lentamente, cada palabra llevando el peso de una montaña. Esa fue una canción que mi esposa escribió ella misma. Ella nunca la cantó para nadie excepto Ethan. Ella nunca la escribió. Ella nunca la grabó. Y sin embargo tú, una extraña que vino de la nada, conoces cada nota. Cassidy sintió la sangre en sus venas volverse fría. Ella no entendía. Ella verdaderamente no entendía cómo esto podría ser posible. Y todo lo que pudo hacer fue decir la verdad, jurándole que no sabía quién era su esposa. Ella no sabía de dónde venía la canción. Ella solo sabía que había vivido en su cabeza desde que era una niña de 12 años sin padre y sin madre. La puerta se abrió y Margaret Benedetti entró, su postura alta y recta a pesar de su edad, sus ojos afilados asimilando la escena ante ella, desde su nieto durmiendo pacíficamente en los brazos de una extraña hasta su hijo parado como un dios enojado. Y ella entendió de inmediato que algo extraordinario acababa de suceder. Ella se acercó a Cassidy, se agachó para mirar la cara tranquila de Ethan, y por primera vez en 8 meses, ella vio a su nieto sin un ceño fruncido,
incluso en su sueño. Ella se enderezó, miró a Rafael, luego a Cassidy, y habló con una voz profunda y autoritaria. Esta chica se queda. Rafael se volvió hacia su madre, su mandíbula apretándose. Pero Margaret levantó su mano para detener cualquier protesta antes de que pudiera formarse, diciendo que no le importaba de dónde venía la canción. No le importaba quién era la chica o de qué podría estar huyendo. A ella solo le importaba una cosa, que su nieto estaba durmiendo, verdaderamente durmiendo por primera vez desde que Catherine se había ido. Rafael permaneció en silencio por mucho tiempo, mirando a su hijo, a la pequeña cara finalmente en reposo. Y él sabía que su madre tenía razón, aunque lo volvía loco no entender por qué. Él se volvió hacia Cassidy, sus ojos aún fríos, pero con parte de la hostilidad drenada, y le dijo que se quedaría. Pero había reglas que ella tenía que seguir, y si ella rompía alguna de ellas, él no necesitaría una razón para hacerla desaparecer. Cassidy tragó, pero asintió. Ella había vivido con un hombre quien la golpeó por 5 años. Ella sabía cómo reconocer el peligro real, y el hombre frente a ella era más peligroso que cualquiera que ella hubiera conocido, pero al menos él no pretendía ser bueno. Rafael continuó, su voz como la lectura de una sentencia. Primero, ella no debía preguntar sobre su trabajo, no debía ser curiosa sobre las personas que entraban y salían de la casa, no debía mirar nada que no le concerniera. Segundo, ella no debía investigar a su familia, su esposa o cualquier cosa que perteneciera al pasado de esta casa. Tercero, si ella lo traicionaba, si ella le contaba a alguien afuera lo que vio aquí, él la encontraría, sin importar a dónde corriera. Cassidy encontró su mirada y por primera vez esa noche, su voz no tembló mientras decía que no tenía a nadie a quien contar, a dónde correr y nada que perder, que él no necesitaba amenazarla. Él solo necesitaba darle una oportunidad para probarse a sí misma. Margaret sonrió levemente, una expresión rara en su cara severa, y colocó una mano en el hombro de Cassidy, diciéndole que ella pensaba que la chica sobreviviría en este lugar. Rafael no dijo nada más. Él solo miró a su hijo una vez más, luego se dio la vuelta y salió del cuarto, su sombra desapareciendo en el oscuro pasillo. Pero justo antes de que la puerta se cerrara por completo, Cassidy lo oyó susurrar algo, y ella no estaba segura si lo había imaginado o no, pero sonó como Catherine. ¿Qué has hecho? La primera noche de Cassidy en la propiedad Benedetti fue una noche que ella nunca olvidaría. No por el lujo del cuarto asignado a ella, sino por lo que vio a través de la ventana y el sonido que oyó a través de las paredes gruesas. Después de que Ethan fue colocado en su cuna y se durmió profundamente, un hombre mayor con cabello blanco como la nieve y ojos azul pálido como la niebla matutina apareció en su puerta y se presentó como Harold Brennan, el mayordomo de la familia Benedetti, por 30 años, desde cuando el padre de Rafael aún vivía. Harold guió a Cassidy a través de largos y resonantes pasillos donde pinturas al óleo en las paredes parecían mirarla como ojos observadores, y finalmente se detuvo frente a un pequeño cuarto al final del pasillo. «Este es tu cuarto», dijo él con voz baja y uniforme. «Estás cerca del cuarto del joven amo. Lo oirás si llora, pero también oirás muchas otras cosas, y hay algo que necesitas entender antes de cruzar esa puerta». Cassidy lo miró y esperó, y Harold encontró su mirada con ojos que eran tanto severos como tocados con algo parecido a la lástima. «En esta casa», dijo él lentamente, «la regla más importante para sobrevivir es nunca ver nada, nunca oír nada y nunca recordar nada. ¿Entiendes lo que quiero decir?» Cassidy asintió. Ella entendió. Ella entendió mejor de lo que cualquiera podría pensar, porque 5 años de vivir con Travis le habían enseñado que a veces el silencio era lo único que la mantenía respirando. Harold le abrió la puerta, revelando un cuarto pequeño pero limpio, con una cama individual, un armario y una ventana que daba al jardín trasero. Y antes de irse, añadió que había comida en la cocina si tenía hambre. Pero después de las 10 de la noche, ella no debía salir de su cuarto a menos que el joven amo la necesitara, y si veía algo inusual,
Debía cerrar los ojos y darse la vuelta. Así era como vivían aquí. Cassidy entró, dejó su pequeña bolsa en la esquina de la cama y se sentó en el borde del colchón, sus piernas temblorosas de agotamiento, mientras su mente se sentía extrañamente alerta. Miró por la ventana al cielo nocturno de noviembre, negro como la tinta, y se preguntó a dónde había llegado. Entonces oyó el sonido de motores, no uno, sino varios, y se puso de pie y miró a través de un hueco en las cortinas. Bajo las tenues luces amarillas del camino de entrada, 3 elegantes SUVs negros se detuvieron. Las puertas se abrieron mientras hombres en trajes oscuros salían, moviéndose rápida y silenciosamente como sombras. Y Cassidy se dio cuenta de que uno de ellos era Rafael. Él caminó en el centro del grupo, espalda recta, hombros anchos, y había algo en su forma de moverse que hacía que quienes lo rodeaban se apartaran instintivamente para despejar su camino. Él no era solo un jefe, él era un rey en su propio reino. Cassidy vio a uno de los hombres entregar a Rafael un maletín de cuero, el cual él tomó sin decir una palabra, y entonces todo el grupo desapareció en la casa a través de una entrada lateral que ella no había sabido que existía. Ella retrocedió de la ventana, su corazón latiendo en su pecho, y ella recordó las palabras de Harold. Nunca ver nada. Ella cerró las cortinas, se acostó en la cama y cerró sus ojos, pero el sueño no vino. Durante toda la noche, ella oyó pasos pesados pasando por los pasillos, puertas abriéndose y cerrándose, voces hablando italiano. Ella no podía entender. Y una vez, solo una vez, oyó algo que sonó como alguien gimiendo de dolor subiendo desde abajo. Pero ella no se levantó. Ella no abrió la puerta. Ella simplemente se quedó allí mirando el techo en la oscuridad, diciéndose a sí misma que esto era aún mejor que la casa en Ohio, donde ella había sabido exactamente de dónde venía el dolor. Cuando el amanecer finalmente se filtró a través de las cortinas, Cassidy se sentó con ojeras bajo sus ojos, pero una mente tranquila. Ella se quedaría. Ella seguiría las reglas. Ella no miraría, no oiría, no recordaría. Ella haría lo que fuera necesario para tener un techo sobre su cabeza y un niño que cuidar. Porque por primera vez en muchos años, ella sintió que tenía un propósito, y ella no dejaría que nada, ni siquiera la oscuridad que rodeaba esta casa, le quitara eso. Pasaron 2 semanas dentro de la propiedad Benedetti, y lo que se desarrolló durante ese tiempo hizo que toda la casa susurrara. Cassidy se despertaba cada mañana a las 6 antes de que saliera el sol, iba al cuarto de Ethan y se sentaba allí esperando que él se despertara, nunca apurando, nunca forzando, simplemente estando presente. Ethan, el niño quien una vez había gritado a cualquiera que se acercara, el niño quien había mordido y arañado hasta que las niñeras huyeron del cuarto con sangre en sus manos, ahora se despertaba. Y lo primero que hacía era buscarla, sus ojos grandes iluminándose cuando veía a Cassidy sentada en la silla junto a la ventana, sus pequeños brazos levantándose mientras él la alcanzaba. Nadie en la casa había visto eso desde que Catherine murió. Luego estaba la comida. Ethan había rechazado todo antes, adelgazando visiblemente durante los últimos meses. Los doctores forzados a darle nutrición suplementaria a través de líquidos porque él no comía. Pero ahora, cuando Cassidy se sentaba con un tazón de gachas calientes y levantaba cada cucharada a su boca, Ethan abría voluntariamente como si fuera lo más natural del mundo. Él todavía no dejaba que nadie más lo alimentara. Una vez una criada intentó reemplazar a Cassidy porque ella tenía un resfriado leve, y Ethan golpeó la cuchara y lloró hasta que Cassidy regresó. Sin embargo, con ella él era obediente de una manera que parecía casi irreal. Y entonces al día 12, lo impensable sucedió. Cassidy estaba cantando la familiar canción de cuna mientras alimentaba a Ethan el almuerzo, sonriéndole mientras cantaba, cuando de repente Ethan la miró, sus pequeños labios moviéndose. Y entonces él pronunció una palabra. Cass. Cassidy dejó caer la cuchara, su corazón pareciendo perder un latido. Ella lo miró con incredulidad, y Ethan lo repitió más claro esta vez. Cass. Entonces él sonrió,
una amplia sonrisa revelando unos pocos pequeños dientes de bebé. Y fue la primera vez en 8 meses que este niño había sonreído. Cassidy lo atrajo a sus brazos, lágrimas corriendo por su cara sin que ella se diera cuenta. Besó el suave cabello de Ethan y susurró: «Eso es correcto, cariño. Cass está aquí. Cass está aquí contigo». La noticia se extendió por la casa como fuego por la hierba seca. Los sirvientes, los guardias, los cocineros, todos comenzaron a susurrar sobre la extraña chica que apareció en una noche lluviosa y de alguna manera logró lo que 17 antes que ella habían fallado en hacer. «¿Quién es ella?», una criada susurró a su compañera mientras doblaban sábanas. ¿De dónde vino ella para cambiar al joven amo así? Algunos decían que era una pariente lejana de Lady Catherine. Otros afirmaban que había sido secretamente contratada del extranjero por el maestro Raphael, y algunos incluso susurraban que ella llevaba algún tipo de magia, porque no había otra explicación para lo que estaba sucediendo. Harold Brennan escuchó todo. Él no dijo nada, pero ahora miraba a Cassidy de manera diferente. Ya no con mera cautela o lástima, sino con algo más cercano al respeto. En cuanto a Raphael, él no le había hablado una sola palabra a Cassidy desde la primera noche, pero ella sabía que él estaba observando. Ella veía su sombra afuera de la puerta de Ethan por las noches, observando en silencio mientras ella cantaba a su hijo para dormir. Y aunque él nunca entró y nunca habló, ella sentía su mirada ardiendo en su espalda, llena de sospecha, llena de dolor, y quizás, solo quizás, llevando un rastro de algo que se sentía como esperanza. Una tarde durante el tercer fin de semana, mientras Cassidy dejaba a Ethan jugar con bloques de madera coloridos en el suelo de la guardería, la puerta se abrió de repente, y una mujer entró, su perfume caro llenando el cuarto antes de que Cassidy pudiera ver claramente la cara de la recién llegada. Era Francesca Benedetti, la hermana de Rafael, de 32 años, con cabello negro brillante cayendo por su espalda, ojos marrones afilados como cuchillas, y una sonrisa tan perfecta que parecía tallada en hielo. Ella vestía un vestido rojo vino, un brillante collar de diamantes, y se movía en tacones altos como si el mundo entero fuera su escenario personal. «Oh, tú debes ser la nueva niñera de la que todos han estado hablando», dijo Francesca, su voz dulce como la miel. «Soy Francesca, la tía de Ethan. Es un placer conocerte». Cassidy se puso de pie, sintiendo algo raro en la forma en que esta mujer la miraba, pero ella aún asintió, cortésmente, y respondió que ella era Cassidy Monroe. «Señora», Francesca se acercó a Ethan y se inclinó con una sonrisa radiante. «Mi querido sobrino, la tía te extrañó mucho». Pero cuando ella extendió la mano para tocarlo, Ethan inmediatamente gateó hacia Cassidy y se escondió detrás de su pierna, sus ojos grandes llenos de miedo inconfundible mientras miraba a su tía. La sonrisa en los labios de Francesca se congeló por un breve momento, pero ella rápidamente la ocultó, se enderezó y dijo con una voz que permaneció dulce, pero que llevaba un filo más agudo: «Mi sobrino es muy afortunado de tenerte cuidándolo, señorita Monroe. Todos dicen que eres bastante buena en esto». Cassidy levantó a Ethan en sus brazos y él instantáneamente la rodeó con sus brazos alrededor de su cuello y enterró su cara en su hombro, y ella respondió cautelosamente que ella solo estaba haciendo su mejor esfuerzo. Francesca observó la escena con ojos entrecerrados. Luego se volvió para mirar por la ventana. Su voz, de repente, volviéndose sospechosamente suave mientras decía que antes de que Cassidy llegara, ella le había sugerido a su hermano que Ethan fuera enviado a un internado especial en Connecticut, un lugar con psicólogos infantiles líderes que sabrían cómo cuidar a un niño traumatizado, como su sobrino, mejor que cualquier niñera podría. Cassidy sintió sus brazos apretarse alrededor de Ethan, pero ella no dijo nada y simplemente escuchó. Francesca continuó, aún mirando por la ventana, diciendo que su hermano se había negado, que él quería mantener a Ethan en casa, y ahora ella entendía por qué él había estado esperando un milagro. Y entonces Cassidy apareció. Ella se volvió para mirar a Cassidy, y ya no quedaba dulzura en sus ojos ahora.
solo fría calculación, diciendo que ella no sabía quién era Cassidy o de dónde venía. Pero ella sabía una cosa. Gente como Cassidy no pertenecía a un lugar como este, y tarde o temprano su hermano también se daría cuenta. Cassidy tragó saliva con fuerza, pero ella no bajó su mirada. Ella había vivido bajo amenaza por 5 años. Ella sabía cuándo alguien estaba tratando de empujarla a un rincón, y ella no retrocedería esta vez. Ella respondió que no sabía si pertenecía allí o no. Su voz suave pero firme. Pero Ethan la necesitaba, y mientras el señor Benedetti quisiera que ella se quedaría. Francesca se acercó, tan cerca que Cassidy pudo oler el perfume caro, mezclado con algo que se sentía como crueldad. Y ella bajó su voz a un susurro, diciéndole que escuchara atentamente que ella había nacido en esta familia. Ella conocía cada secreto, cada rincón oscuro, cada cuerpo enterrado debajo de esta casa, y Cassidy era solo un pequeño pájaro que se había extraviado en una jaula de leones. Y si ella no tenía cuidado, sería devorada antes de que siquiera se diera cuenta. Entonces Francesca retrocedió, la dulce sonrisa regresando a sus labios como si la conversación nunca hubiera sucedido, diciendo que ella tenía que ir a ver a su hermano, que era un placer conocer a Cassidy y cuidar bien a su sobrino. Francesca salió del cuarto, el sonido de sus tacones haciendo eco por el pasillo hasta que se desvaneció. Y Cassidy se quedó allí sosteniendo a Ethan, su corazón latiendo salvajemente en su pecho, sabiendo que acababa de conocer a un enemigo. No el tipo que usaba puños como Travis, sino uno mucho más peligroso. El tipo que usaba sonrisas y palabras melosas para apuñalarla por la espalda cuando menos lo esperaba. Inmediatamente después de que Francesca dejó la propiedad esa tarde, Rafael convocó a Matteo Ricci a su estudio. Su mano derecha, un hombre de 34 años con una larga cicatriz que iba desde su sien hasta su mejilla. El hombre que había estado al lado de Rafael desde los primeros días cuando él tomó el imperio de su padre. Rafael se paró junto a la ventana mirando al jardín donde Cassidy estaba empujando el cochecito de Ethan para un paseo y habló sin darse la vuelta. Necesito que averigües todo sobre ella. Cassidy Monroe. Quiero saber dónde nació, cómo creció, con quién se casó y por qué apareció en mi puerta en una noche lluviosa con $30 en su bolsillo y moretones en su cara. Mateo asintió sin preguntar por qué, porque él sabía que Rafael nunca pedía nada sin razón. Y 2 días después, Mateo regresó con un maletín de cuero lleno de documentos. Se sentaron en el estudio con la puerta cerrada. Mateo abrió el maletín y comenzó a hablar, su voz firme pero cada palabra cortando el aire como una cuchilla. Cassidy Monroe, nacida Cassidy Webb, nació en un pequeño pueblo llamado Millbrook, en el estado de Ohio. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía 12. Su padre se fue antes de eso. Ella creció moviéndose a través de refugios y orfanatos hasta que cumplió 18. Rafael escuchó. Su cara no revelaba nada más que su mano apretada en un puño sobre el escritorio. Mateo continuó. Ella era enfermera, trabajó en un hospital local. Luego conoció a Travis Monroe, un mecánico. Se casaron cuando ella tenía 22, y ahí fue cuando todo se puso mal. Mateo deslizó un archivo grueso sobre el escritorio hacia Rafael y dijo, «Estos son sus registros hospitalarios de los últimos 5 años. Tuve que usar algunas conexiones para conseguirlos». «¿Y qué hay ahí?» Él hizo una pausa por un momento. «Lo que hay ahí me hizo querer romperle el cuello a su esposo con mis propias manos». Rafael abrió el archivo, y lo que leyó le hizo hervir la sangre. Costillas rotas 2 veces, una muñeca rota una vez, trauma craneal 3 veces, moretones severos por todo su cuerpo, incontables veces. Y lo peor de todo, 2 hospitalizaciones por abortos espontáneos causados por trauma abdominal. El primero cuando ella tenía 23, el segundo cuando ella tenía 25. Rafael leyó cada línea, cada detalle, cada declaración que Cassidy se había negado a dar por miedo. Y él sintió algo encenderse en su pecho, algo que había intentado enterrar desde que Catherine murió. Ira, pero no la ira fría y calculada que usaba en los negocios. Esta era una furia cruda, primal,
del tipo que le hacía querer encontrar a Travis Monroe y enseñarle lo que se sentía el dolor real. Mateo añadió que había más. Travis Monroe la estaba buscando. Él había publicado en foros, contactado a la policía en estados vecinos. Incluso había contratado a un investigador privado barato, diciéndole a todos que su esposa estaba mentalmente enferma y se había escapado, que él solo quería llevarla a casa para tratamiento. Pero ambos sabían la verdad. Rafael cerró el archivo y se sentó en silencio por un largo tiempo, sus ojos grises fijos en la nada. Y cuando finalmente habló, su voz era helada. ¿Dónde está él ahora? Mateo respondió que él todavía estaba en Ohio, pero expandiendo su búsqueda, y tarde o temprano él sabría que ella estaba en Nueva York. Rafael se puso de pie, caminó de regreso a la ventana y una vez más miró al jardín, pero Cassidy y Ethan se habían ido, dejando solo el cochecito vacío parado solo en el césped. Y él dijo sin darse la vuelta, vigílelo. Si él se acerca a Nueva York, dígame inmediatamente. Y Mateo, no le digas a nadie sobre esto, ni siquiera a mi madre, ni siquiera a Francesca. Especialmente no a Francesca. Mateo se puso de pie, dijo que entendía, jefe, y se fue, dejando a Rafael solo en el estudio con un archivo lleno de cicatrices pertenecientes a una mujer que él había conocido solo por unas pocas semanas, pero quien de alguna manera ya había comenzado a importarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una tarde, aproximadamente un mes después de que Cassidy llegó a la propiedad, Ethan hizo algo extraño que ella no pudo explicar. Él había estado jugando en la guardería, como de costumbre, cuando de repente se puso de pie, tomó la mano de Cassidy y comenzó a tirar de ella hacia el pasillo, sus pequeñas piernas moviéndose con una determinación inusual para un niño de 18 meses. Cassidy lo dejó guiar, curiosa sobre a dónde quería ir, y ellos pasaron por el corredor principal, giraron en un pasaje más estrecho al que Cassidy nunca había entrado antes, y finalmente se detuvieron frente a una puerta de roble cerrada al final del pasillo. Ethan señaló la puerta y dijo, «Ma», su voz pequeña pero clara. Luego miró a Cassidy con ojos grandes, como si esperara que ella la abriera. Cassidy dudó, recordando la advertencia de Harold sobre la curiosidad, pero había algo en la mirada de Ethan que ella no podía rehusar. Así que ella agarró el pomo y se sorprendió al encontrarlo sin llave. La puerta se abrió y una ola de aire frío se derramó. El cuarto más allá envuelto en oscuridad. Las cortinas bien cerradas, llevando el aroma del tiempo, de la memoria, de un lugar intacto por muchos meses. Cassidy encendió la luz y lo que vio le robó el aliento. Era un pequeño estudio, un clásico escritorio de roble junto a la ventana. Estantes altos hasta el techo llenos de volúmenes empastados, un sillón de terciopelo azul oscuro, y en las paredes, fotografías de una mujer rubia con una cálida sonrisa. La mujer sosteniendo a Ethan como recién nacido. La mujer de pie junto a Rafael el día de su boda. Catherine Benedetti, la difunta esposa. Ethan soltó la mano de Cassidy y entró al cuarto con la confianza de alguien que había estado allí muchas veces antes. Fue directamente al estante en la esquina. Se arrodilló y señaló el espacio detrás de los libros en el estante inferior. Luego miró a Cassidy y dijo de nuevo, «Ma». Cassidy se arrodilló junto a él, movió unos pocos libros a un lado, y allí, escondida en las sombras, había una vieja caja de música de caoba tallada con delicados patrones. Ella la levantó cuidadosamente, sorprendida por su peso. Y cuando ella abrió la tapa, una melodía familiar llenó el aire. La misma canción de cuna que ella había estado cantando a Ethan cada noche. La canción que ella había llevado en su corazón desde la infancia. La canción que Rafael había dicho que su esposa compuso ella misma. El corazón de Cassidy se aceleró, sus manos temblando mientras ella miraba dentro de la caja y vio algo doblado cuidadosamente en el fondo. Un sobrecolor crema amarillento por la edad. Ella lo sacó y leyó las palabras escritas en elegante caligrafía en el frente a quien encuentre esta carta. Cassidy miró a Ethan, quien estaba sentado en silencio junto a ella, sus ojos fijos en la caja de música con una tristeza mucho más allá de su edad, y ella supo que tenía que leerla.
Ella abrió el sobre y encontró varias páginas de notas escritas a mano. Y mientras ella comenzaba a leer, cada línea se sintió como una cuchilla cortando en su corazón. A quien lee esta carta, si la has encontrado, significa que ya no estoy viva. Mi nombre es Catherine Benedetti y estoy escribiendo esto sabiendo que mi corazón está fallando lentamente. Nací con una condición cardíaca congénita. Los doctores dicen que no me queda más de un año. Y lo único que verdaderamente me asusta no es la muerte, sino mi hijo Ethan, el niño que amo más que a mi propia vida. Cassidy siguió leyendo, lágrimas deslizándose por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. Catherine escribió sobre su miedo de que después de que ella se fuera, Ethan estaría rodeado de personas que lo verían solo como un heredero, como una pieza política. Ella escribió sobre cómo secretamente contactó a una organización benéfica para buscar a alguien cuyo corazón había sido roto, pero que aún sabía amar, alguien que pudiera amar a Ethan, no por dinero o poder, sino por quien él era. Y al final de la carta, Catherine escribió que ella había enviado una canción de cuna, la canción que compuso para su hijo, enviándola a lugares donde mujeres heridas iban a sanar, porque ella creía que solo alguien que había sufrido profundamente podía entender el dolor de un niño que había perdido a su madre. Si estás leyendo esta carta y conoces esa canción, entonces quizás tú eres a quien yo estaba buscando. Por favor, protege a mi hijo. Por favor, ámalo como yo lo amé. Esta es la promesa final que te pido que cumplas. Cassidy dobló la carta, sus manos temblando, y miró a Ethan a su lado mientras él levantaba la mano para tocar su mejilla y susurró suavemente, «Cass, no llores». Cassidy no supo cuánto tiempo había estado sentada en el estudio de Catherine, la carta aún en sus manos, Ethan dormido en su regazo, mientras ella simplemente miraba el espacio vacío adelante, tratando de entender lo que acababa de leer. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó, y Harold Brennan estaba en la puerta. Su rostro envejecido no mostraba sorpresa al verla allí, como si él hubiera sabido que este momento llegaría. Él entró, cerró la puerta detrás de él y se sentó en la silla frente a Cassidy, sus ojos azul pálido mirándola con algo que se sentía como comprensión. «Has leído la carta», dijo Harold, no como una pregunta, sino una afirmación. Y Cassidy solo asintió, no confiando en su voz. Harold suspiró y miró alrededor del cuarto con una mirada llena de recuerdo. La señora Catherine era una mujer extraordinaria, comenzó, su voz baja y sin prisa, como si cada palabra llevara el peso de la memoria. Cuando ella se casó con el señor Raphael, todos pensaron que ella sería nada más que una hermosa esposa de mafia, viviendo en lujo y desapegada del mundo exterior. Pero ellos estaban equivocados. Ella era completamente diferente. Harold explicó que Catherine venía de una familia ordinaria de clase media. Ella no estaba acostumbrada a la vida en el inframundo. Sin embargo, ella amaba a Rafael y aceptó todo lo que venía con él. Y aún así, ella nunca permitió que la riqueza o el poder embotaran su corazón compasivo. Hace unos 15 años, continuó, la señora Catherine comenzó un proyecto secreto. Ella usó su propio dinero, no los fondos de la familia Benedetti, para apoyar refugios para mujeres abusadas por todo Estados Unidos. Ella lo hizo bajo un nombre asumido y nadie lo sabía excepto yo, porque yo fui quien la ayudó a mover el dinero y comunicarse con las organizaciones. Cassidy escuchó, su corazón latiendo más rápido con cada palabra. Harold continuó diciendo que Catherine creía que las mujeres heridas llevaban una fuerza especial. Ella solía decir que solo aquellos que habían caminado por el infierno sabían cómo guiar a otros fuera de él. Y cuando ella se enteró de su condición cardíaca, cuando supo que no le quedaba mucho tiempo de vida, ella comenzó a temer por Ethan. Ella temía que después de que ella se fuera, su hijo crecería en un mundo regido por el cálculo y los planes. Ella quería encontrarle un protector, alguien que lo amaría no por dinero o poder, sino simplemente por quien él era. Harold se puso de pie, caminó hacia el estante y sacó un cuaderno viejo. Lo abrió y se lo mostró a Cassidy. «Esta es una lista de los refugios que la señora Catherine apoyó», dijo,
y ella envió algo a cada uno, una canción de cuna. Ella me pidió que grabara la canción que compuso y la enviara a cada refugio. Ella dijo que esa canción era su marca. Si alguien la aprendía y un día aparecía ante Ethan, entonces esa persona era la que el destino había elegido. Cassidy miró la lista, sus ojos deteniéndose en un nombre: Refugio Hope Haven, Millbrook, Ohio, y sintió como si alguien la hubiera golpeado en el pecho. Ese era el mismo lugar donde ella había vivido cuando tenía 12 años, recién huérfana, el lugar donde ella había aprendido la canción de cuna que había llevado por 15 años sin saber nunca de dónde venía. Ella miró a Harold, su voz temblando mientras ella susurraba que ella había estado allí, que ella había vivido en Hope Haven cuando ella tenía 12, que había una mujer llamada la señora Miller, quien le enseñó la canción, quien le dijo que era una canción de cuna curativa, que ella la cantaba cada noche para calmarse a sí misma para dormir, nunca sabiendo su origen. Harold asintió lentamente, sin mostrar sorpresa, como si lo hubiera sospechado desde la primera noche que Cassidy cantó la canción a Ethan. La señora Catherine envió la canción de cuna a Hope Haven el año que tenías 12, dijo él. Ella no sabía quién la aprendería. Ella solo creía que el destino guiaría el camino. Y ahora, 15 años después, estás sentada aquí en su estudio con su hijo en tus brazos. Cassidy miró a Ethan, durmiendo pacíficamente, y las lágrimas llenaron sus ojos de nuevo. No de tristeza, sino de un sentimiento que no podía nombrar, como si toda su vida, con todo su dolor y pérdida, la hubiera llevado exactamente a donde necesitaba estar, exactamente en el momento en que necesitaba llegar. Harold colocó una mano en su hombro, su voz más suave que nunca. La señora Catherine te encontró, mi niña, dijo él. De alguna manera, desde más allá de este mundo, ella te encontró y te guió aquí. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con eso? Esa noche, cuando el reloj marcó las 12, hubo un golpe en la puerta de Cassidy, y Harold estaba afuera con una expresión grave, diciendo brevemente que el amo quería verla. Inmediatamente, Cassidy siguió a Harold a través de los silenciosos pasillos de la propiedad, sus pasos haciendo eco en el suelo de madera, su corazón latiendo salvajemente con cada paso mientras se preguntaba qué le esperaba detrás de la puerta del estudio, si Rafael estaría enojado porque ella había entrado al cuarto de Catherine, si él la enviaría lejos por saber demasiado. Harold se detuvo en la puerta del estudio, golpeó 2 veces suavemente, luego la abrió, indicando a Cassidy que entrara antes de cerrar la puerta detrás de ella, dejándola sola con Rafael Benedetti. Él estaba sentado detrás del oscuro escritorio de roble, la lámpara de escritorio proyectando sombras entrelazadas sobre su cara, y frente a él yacía una pila de documentos y la carta de Catherine que Cassidy había leído esa misma tarde. Siéntate, dijo Rafael, su voz no tan fría como de costumbre, pero tampoco cálida, simplemente cansada. Como si no hubiera dormido por muchas noches mientras pensaba en esto, Cassidy se sentó en la silla frente a él, apretando sus manos firmemente en su regazo para esconder su temblor. Rafael la estudió en silencio por un largo momento. Luego deslizó la pila de documentos hacia ella y dijo que él lo sabía todo ahora, que él sabía sobre Hope Haven, él sabía sobre la canción de cuna, él sabía lo que su esposa había hecho en los años finales de su vida, que Harold le había contado todo. Cassidy miró los papeles y vio copias de registros de refugios, recibos de transferencia, viejas fotografías de Hope Haven, y entre ellas había una fotografía de ella misma, una niña delgada de 12 años con ojos tristes, parada en la puerta del refugio el día en que fue acogida. Ella no había sabido que esa fotografía existía, y verse a sí misma a esa edad, en el punto más oscuro de su vida, hizo que algo dentro de ella se rompiera. Las lágrimas comenzaron a derramarse por las mejillas de Cassidy, incontrolables después de tantos años sin llorar. No cuando Travis la golpeaba. No cuando perdió 2 hijos no nacidos después de aprender a tragar sus lágrimas solo para sobrevivir. Pero ahora sentada en el estudio de un jefe de mafia a medianoche, mirando una imagen de su propia infancia solitaria,
Ella no pudo contenerlas más. Ella susurró entre sus sollozos que lo sentía, que no sabía, que ella verdaderamente no sabía nada de esto, que ella no había venido aquí con planes o cálculos, que ella solo estaba huyendo y necesitaba refugio, que ella nunca imaginó. Y sus palabras se disolvieron en lágrimas. Rafael se puso de pie. Y lo que Cassidy no esperaba fue que él se acercó a ella, sacó un pañuelo del bolsillo de su traje y se lo entregó, su movimiento rígido, como si él no estuviera acostumbrado a consolar a nadie, pero llevando una extraña dulzura. Él no regresó a su escritorio, sino que se sentó en la silla junto a ella, lo suficientemente cerca para que ella sintiera la calidez de su presencia, aunque no lo suficientemente cerca para tocar. Mi esposa, comenzó Rafael, su voz baja y sin prisa. Catherine nunca se equivocó con la gente. Ella tenía una manera de ver en las almas. Ella me vio cuando todos los demás solo veían a un asesino. Ella vio a Ethan antes de que siquiera naciera y supo que él necesitaría a alguien más de lo que ella misma podría dar. Él hizo una pausa, su mirada desviándose hacia la fotografía de Catherine en la pared, y Cassidy vio un profundo dolor en esos ojos grises, uno que él había escondido por demasiado tiempo. Ella te eligió, continuó Rafael, volviéndose hacia Cassidy. Quizás ella no sabía tu nombre o tu cara, pero ella envió esa canción creyendo que encontraría a la persona correcta, y de alguna manera te encontró a ti. Estás aquí no por casualidad, estás aquí porque mi esposa lo quiso así. Y he aprendido una cosa a lo largo de los años. Nunca vayas contra la voluntad de Catherine. Cassidy lo miró, lágrimas aún húmedas en sus mejillas, y preguntó con voz temblorosa qué quería él que ella hiciera. Rafael guardó silencio por un momento. Luego dijo, su voz más suave de lo que ella nunca la había oído, que él quería que ella se quedara, no porque fuera una buena niñera, sino porque su hijo la necesitaba. Y quizás, después de una pausa, como si sopesara cada palabra, quizás esta casa la necesitaba a ella también. 2 semanas después de la conversación en el estudio, la vida de Cassidy dentro de la propiedad Benedetti comenzó a tomar un nuevo ritmo. Ella ya no era solo una niñera. Fue invitada a cenar con la familia. Margaret comenzó a pedirle su opinión sobre nuevos juguetes para Ethan. Y Rafael, aunque todavía reservado, había comenzado a asentir en saludo cada mañana en lugar de pasar como si ella no existiera. Cassidy comenzó a pensar que quizás ella verdaderamente podría construir una nueva vida aquí, que quizás el pasado finalmente se había quedado atrás. Pero ella estaba equivocada. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Cassidy se despertó, se duchó y revisó su teléfono, el viejo teléfono económico que había comprado con su primer sueldo. Apenas lo usaba porque no había nadie a quien contactar. Pero esa mañana había un mensaje de un número desconocido. Ella lo abrió y la sangre en sus venas se congeló instantáneamente. Te encontré. ¿Crees que puedes huir de mí? Sé dónde estás. Sé lo que estás haciendo. Sé que estás cuidando al hijo de algún bastardo criminal rico en Greenwich. Voy para allá, y cuando llegue, desearás haber muerto hace mucho tiempo, Travis. Cassidy soltó el teléfono. Sus manos temblaban tan mal que tuvo que agarrarse a la pared para no caer. El pánico familiar se apoderó de ella. Sentía que no podía respirar, como si las paredes se estuvieran cerrando. Ella recogió el teléfono y leyó el mensaje de nuevo, tratando de entender cómo la había encontrado. Y entonces recordó que unos días antes, una de las criadas más jóvenes había tomado una foto de Cassidy jugando con Ethan en el jardín y la había publicado en su página personal. Cassidy le había pedido que la borrara, pero probablemente ya era demasiado tarde. Travis, o su investigador, lo había visto. Ella se sentó en el borde de la cama, su mente girando con mil pensamientos. Él sabía que ella estaba aquí. Él sabía sobre Ethan. Él venía. Y cuando llegara, no solo la lastimaría a ella, podría lastimar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a un niño inocente de 18 meses. Cassidy sabía lo que tenía que hacer. Ella tenía que irse. Ella tenía que desaparecer antes de que Travis llegara. Ella no podía permitir que su presencia pusiera en riesgo a Ethan
o a esta casa, o a todo lo que ella había comenzado a amar. Ella sacó su vieja bolsa del rincón del armario y comenzó a meter algunas ropas dentro. Sus manos aún temblaban, lágrimas corrían por su cara. Ella no sabía a dónde iría. No tenía dinero y ningún lugar a donde recurrir, pero no podía quedarse. Ella no podía dejar que Travis viniera aquí y destruyera todo. Ella estaba cerrando la cremallera cuando la puerta se abrió de golpe y Ethan entró corriendo. Él había estado caminando con más firmeza durante las últimas semanas. Él corrió hacia ella con una brillante sonrisa. Pero cuando vio la bolsa en sus manos, la sonrisa se desvaneció. ¿A dónde va Cass?, preguntó él, su pequeña voz llena de preocupación. Y Cassidy sintió que su corazón se rompía en pedazos. Ella se arrodilló a su nivel, tratando de mantener su voz tranquila. Cass tiene que irse por un ratito, cariño, pero estarás bien. Tienes a tu abuela, a tu padre. Harold te cuidará. Ethan la miró, sus ojos grandes llenándose de lágrimas. No, dijo él, su voz temblorosa. Cass, no te vayas. Cass, quédate con Ethan. Entonces él la rodeó fuertemente con sus brazos alrededor de sus piernas y comenzó a llorar. No el llanto quejumbroso de un niño, sino un sollozo desesperado. El llanto de un niño que ya había perdido a su madre y ahora estaba aterrorizado de perder a la única persona que lo hacía sentir seguro. Cassidy lo levantó en sus brazos y lo sostuvo. Y ella lloró también. Ella lloró porque amaba a este niño como si fuera suyo. Ella lloró porque no quería irse. Ella lloró porque la vida era lo suficientemente cruel como para siempre quitarle las cosas que ella más amaba. Ethan lloró por casi una hora. Él no la soltaba. Se aferró a ella como si temiera que si aflojaba su agarre por un solo segundo, ella desaparecería. Sus llantos hicieron eco por la propiedad, alcanzando a Harold, alcanzando a Margaret y finalmente alcanzando a Rafael. La puerta se abrió y Rafael se quedó allí, su cara fría como el hielo, pero sus ojos ardiendo mientras observaba la escena de su hijo llorando en los brazos de Cassidy y la bolsa en el suelo. ¿A dónde crees que vas?, preguntó él, su voz baja y peligrosa. Y Cassidy supo que ya no podía esconder la verdad. Ella le entregó el teléfono. El mensaje de Travis aún brillaba en la pantalla. Y ella dijo entre sollozos que tenía que irse, que no podía dejar que él viniera aquí y pusiera en peligro a Ethan o a cualquier otra persona, que esto era culpa suya, que ella había traído problemas a esta casa. Rafael leyó el mensaje. Su expresión no cambió, pero Cassidy vio su mandíbula apretarse. Vio su puño cerrarse hasta que los nudillos se pusieron blancos. Él levantó la vista, no hacia ella, sino hacia su hijo llorando en sus brazos, y luego pronunció una sola frase antes de darse la vuelta y marcharse. No vas a ninguna parte, y él tampoco. 3 días después de que Rafael pronunció esas palabras, Cassidy fue convocada al sótano de la propiedad, un lugar donde ella nunca había puesto un pie y nunca había querido hacerlo. Harold la guió a través de una pesada puerta de acero, bajó escalones de concreto y a un amplio cuarto iluminado por frías luces fluorescentes. Rafael estaba allí con Mateo a su lado y 2 hombres que Cassidy no reconocía. Y sobre la mesa ante ellos había una gran pantalla de computadora mostrando la imagen de Travis Monroe. Cassidy sintió que sus piernas amenazaban con ceder ante la vista de esa cara. La cara que la había atormentado por 5 años, pero ella se obligó a mantenerse erguida. Ella no le dejaría ver su miedo nunca más, ni siquiera a través de una pantalla. Rafael le hizo una señal para que se acercara, y cuando ella se paró a su lado, él comenzó a hablar, su voz fría y precisa, como si estuviera entregando un informe de negocios. Travis Monroe, 34 años, mecánico, residente en Millbrook, Ohio. Pero eso es solo una tapadera. Él gesticuló a la pantalla mientras documentos, registros e imágenes aparecían. Él maneja distribución de drogas a pequeña escala, principalmente metanfetamina. Él también opera préstamos ilegales y tiene al menos 3 agresiones documentadas que causaron lesiones graves con víctimas demasiado asustadas para ir a la policía. Cassidy miró la evidencia con incredulidad. Ella sabía que Travis era cruel.
Ella sabía que él la golpeaba y podía lastimar a otros, pero ella no había sabido que sus crímenes llegaban tan profundo. Toda esta evidencia, añadió Mateo, fue entregada a la oficina del sheriff del condado esta mañana, con una copia enviada al FBI debido al tráfico interestatal. Él será arrestado dentro de 24 horas y cumplirá no menos de 15 años. Cassidy no supo qué decir. Ella se quedó allí mirando las capas de pruebas en la pantalla, dándose cuenta de que en 3 días, Rafael había logrado lo que ella no se había atrevido a esperar en 5 años. Travis enfrentaría a la justicia. Él nunca la tocaría de nuevo. Pero eso no fue todo. Rafael continuó asintiendo a Mateo y la pantalla cambió a un video. Cassidy vio un cuarto oscuro con un hombre atado a una silla, y a medida que la cámara se acercaba, ella reconoció a Travis, sus ojos hinchados, sus labios partidos, mirando a la lente con un miedo que ella nunca había visto en su cara. Esta es una breve conversación que mi gente tuvo con él anoche, dijo Rafael sin emoción. No lo lastimamos, simplemente le explicamos que si alguna vez se acerca a ti o a alguien de esta familia de nuevo, ya sea antes de la prisión o después de su liberación, él desaparecerá y nadie lo encontrará jamás. En el video, la voz de Travis tembló y se quebró mientras suplicaba, diciendo que entendía, que juraba que entendía, que nunca más se acercaría a ella, que haría cualquier cosa si lo dejaban ir. Rafael apagó el video y el cuarto quedó en silencio. Él se volvió hacia Cassidy por primera vez desde que ella entró. «Él no te molestará de nuevo», dijo él, su voz aún fría pero más suave cuando se dirigía a ella. «La policía lo arrestará. Él irá a prisión. E incluso cuando salga, él recordará la noche anterior y no se atreverá a arriesgarse». Cassidy lo miró. El hombre parado ante ella no era un caballero de cuento de hadas. Era un jefe de mafia con sangre en sus manos y crímenes en su pasado. Sin embargo, él acababa de hacer lo que nadie más había hecho. Él la protegió. «¿Por qué?», preguntó ella en un susurro. «¿Por qué hiciste todo esto por mí? Soy solo una niñera, no soy nadie». Rafael encontró su mirada, sus ojos grises buscando los de ella, y él respondió con una voz tan baja que solo ella pudo oír. «No eres nadie, eres la que mi esposa eligió, eres la que mi hijo necesita. Y en este mundo, yo protejo a quienes pertenecen a mi familia por cualquier medio necesario». Las lágrimas brotaron en los ojos de Cassidy. Ella había conocido la violencia por años, violencia infligida por Travis, violencia que ella soportó. Pero esta era la primera vez que ella había visto el poder usado para protegerla. Ella no sabía qué sentir, gratitud, miedo o algo más complicado que no estaba lista para nombrar. Ella solo sabía que cuando Rafael colocó una mano en su hombro y la guió fuera del sótano, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ella se sintió segura. Después de la noche en el sótano, algo cambió entre Rafael y Cassidy. No de una manera grandiosa u obvia, no a través de declaraciones o acciones claras, sino a través de pequeños, casi imperceptibles cambios, como la forma en que él comenzó a aparecer en la puerta de Ethan cada noche mientras ella cantaba al niño para dormir. La primera vez, Cassidy se sobresaltó cuando vio su sombra en el umbral, pensando que él había venido a revisar a su hijo o a decir algo importante, pero él solo se quedó allí en silencio, escuchándola cantar. La segunda vez él entró al cuarto y se sentó en la silla en la esquina, aún sin decir nada, simplemente observándola a ella y a Ethan con ojos que ella no podía leer. Para la tercera, cuarta, quinta vez se convirtió en una rutina. Cada noche después de la cena, Rafael venía al cuarto de su hijo, se sentaba en la silla familiar y escuchaba mientras Cassidy cantaba la canción de cuna que su esposa había compuesto. Cassidy no preguntó por qué él venía. Ella solo siguió cantando. Y cuando Ethan se quedaba profundamente dormido, ella lo acostaba suavemente en la cuna, le subía la manta hasta el pecho, luego se volvía para mirar al hombre sentado en las sombras. Una noche, después de que Ethan se durmió, Rafael habló, su voz suave y distante, como si estuviera hablando más consigo mismo que con ella. «Catherine solía sentarse donde tú estás sentada ahora», dijo él. «Ella cantaba esa canción cada noche, y yo me paraba en la puerta escuchando, así.
Nunca entré porque pensé que era un momento solo para madre e hijo, pero ahora desearía haberlo hecho. Desearía haber entrado. Desearía haber tenido más momentos como esos con ella. Cassidy no supo qué decir. Ella simplemente escuchó. Y eso pareció ser suficiente para Rafael porque él continuó, compartiendo cosas que ella estaba segura de que él nunca le había dicho a nadie más. Él habló sobre conocer a Catherine por primera vez en una exposición de arte, sobre la forma en que ella lo miró directamente a los ojos sin miedo a pesar de que ella sabía quién era él, sobre la pequeña boda en el jardín de su abuela porque Catherine no quería extravagancia, sobre la noche en que Ethan nació y cómo él lloró por primera vez en su vida cuando sostuvo a su hijo, sobre los meses finales cuando la condición cardíaca de Catherine empeoró y él se quedó allí indefenso mientras la mujer que amaba se desvanecía día a día. Soy uno de los hombres más poderosos de esta ciudad, dijo Rafael, la amargura bordeando su voz. Puedo hacer que los enemigos se arrodillen. Puedo comprar cualquier cosa que quiera, pero no pude salvar a mi esposa. Me quedé allí y la vi irse, y no pude hacer nada. Esa fue la primera vez que entendí lo que se sentía la verdadera impotencia. Cassidy sintió que su corazón se apretaba. Ella miró al hombre que el mundo temía y solo vio a un esposo afligido que aún amaba a su esposa. Un padre tratando de hacer lo mejor que podía. Ella habló en voz baja. Entiendo ese sentimiento, no de la misma manera que tú, pero entiendo perder algo y ser incapaz de detenerlo. Perdí 2 hijos antes de que nacieran. Perdí la capacidad de confiar en cualquiera. Y hubo noches en que pensé que me había perdido a mí misma. Rafael la miró, y en sus ojos ella vio comprensión, no lástima, sino el reconocimiento de alguien que había caminado por la oscuridad y la reconocía en otra. ¿Cómo sigues adelante?, preguntó él, su voz genuinamente queriendo saber. ¿Cómo te despiertas cada día y sigues viviendo después de todo lo que has pasado? Cassidy pensó por un momento antes de responder. No lo sé, dijo ella honestamente. Hubo días en que viví porque no sabía qué más hacer. Hubo días en que viví por ira, queriendo probar que él no podía destruirme. Pero desde que vine aquí, ella miró a Ethan, durmiendo pacíficamente. Vivo por este niño porque por primera vez en mi vida siento que le importo a alguien. Se sentaron en silencio por un buen rato. No un silencio incómodo, sino el tipo compartido por 2 personas que habían revelado sus verdades más profundas y no necesitaban llenar el espacio con palabras. Cuando Rafael se puso de pie para irse, él se detuvo en la puerta y habló sin darse la vuelta. Catherine tenía razón sobre ti, dijo él. Tú perteneces aquí. Entonces él se alejó, dejando a Cassidy sentada allí, con su corazón acelerado, insegura de lo que se desarrollaba entre ellos, sabiendo solo que la línea entre niñera y familia, entre extraña y pertenencia, entre distancia fría y calidez, se desvanecía lentamente con cada noche que se sentaban juntos en el cuarto de un niño dormido. Esa noche comenzó como cualquier otra noche. Cassidy cantó a Ethan para dormir. Rafael se sentó en la silla familiar en la esquina del cuarto. Y cuando el niño se durmió, ellos hablaron en voz baja sobre cosas pequeñas y sin importancia antes de que Rafael se fuera. Pero alrededor de las 2 de la mañana, Cassidy fue despertada bruscamente por el llanto débil de Ethan. Ella corrió a su cuarto, y en el momento en que tocó su frente, su corazón se apretó. Ethan estaba ardiendo de fiebre, su pequeño cuerpo caliente como brasas, sus ojos vidriosos de agotamiento. Ella lo levantó en sus brazos, tratando de calmarlo mientras pensaba cómo bajar la fiebre. Y solo minutos después, la puerta se abrió de golpe y Rafael apareció. Él aún vestía el traje de la noche. Claramente, no había dormido. Y cuando vio a su hijo así, el color se desvaneció de su cara. «El doctor ya viene», dijo él. Llamé al Dr. Cross en el momento en que lo oí llorar. Ellos trabajaron juntos durante toda la noche. Cassidy limpió el cuerpo de Ethan con paños fríos para bajar la temperatura, mientras Rafael paseaba por el cuarto como un animal enjaulado. Después de que el Dr. Raymond Cross llegó y diagnosticó una infección de oído, no mortal, pero que requería atención cuidadosa, él prescribió antibióticos y les instruyó a revisar la temperatura del niño cada hora. Después de que el doctor se fue,
Cassidy y Rafael se turnaron para sostener a Ethan, dándole medicina, enfriando su piel y cantándole suavemente cuando él lloraba por incomodidad. Cassidy vio a un Rafael que ella nunca había visto antes. No el frío jefe de la mafia, no el hombre poderoso a quien la ciudad temía, sino un padre asustado con un hijo enfermo. Él sostuvo a Ethan como si el niño fuera lo más precioso del mundo. Él cantó canciones tontas en italiano que ella no podía entender, pero que hicieron que Ethan se calmara. Incluso rezó. Cassidy vio sus labios moverse en oraciones silenciosas cuando él pensó que ella no estaba mirando. Cerca del amanecer, la fiebre de Ethan finalmente cedió. El niño se durmió profundamente en los brazos de Cassidy, su respiración constante, su cara pacífica. Ella se sentó en el sillón con Ethan acurrucado contra su pecho, agotada más allá de la capacidad de moverse. Rafael se sentó a su lado. Él se veía igual de agotado. La barba de 3 días sombreaba su mandíbula. Su chaqueta de traje ya no estaba, y las mangas de su camisa estaban enrolladas hasta los codos. Él parecía un hombre ordinario en lugar de un capo, y Cassidy se dio cuenta de que le gustaba más así. Se sentaron en silencio por un rato, observando a Ethan dormir, y entonces Rafael hizo algo que hizo que Cassidy dejara de respirar. Él extendió la mano y le tomó la suya. Su mano era grande y cálida, cerrándose suavemente alrededor de la suya, que estaba fría por haber estado despierta toda la noche. Gracias, dijo él, su voz ronca por el agotamiento y quizás por emociones que estaba luchando por contener. Gracias por traerme a mi hijo de vuelta. Antes de que tú vinieras, Ethan era como una cáscara vacía. Él no sonreía, él no hablaba, él no dejaba que nadie lo tocara. Pensé que había perdido tanto a mi esposa como a mi hijo, pero tú me lo trajiste de vuelta. Tú hiciste lo que yo no pude hacer. Cassidy no supo qué decir. Ella solo lo miró, y en la tenue luz del amanecer que se colaba por la ventana, ella vio que sus ojos estaban húmedos. Rafael se inclinó lentamente, dándole tiempo para retirarse si ella quería. Pero ella no lo hizo. Él le dio un beso en la frente, suave y tembloroso, el beso de un hombre que había olvidado cómo amar y estaba aprendiendo de nuevo desde el principio. Cuando él se apartó, no habló. Él solo le apretó la mano una vez más y se puso de pie. Pero antes de salir del cuarto, él se giró para mirarla a ella y a Ethan. Y Cassidy vio algo en su cara que nunca esperó ver. Esperanza. Mientras Rafael y Cassidy se acercaban lentamente, mientras Ethan se recuperaba y la risa comenzaba a regresar a la casa, una sombra tejía silenciosamente un plan en un lugar que nadie esperaba. Francesca Benedetti se sentó en un restaurante italiano de lujo en Manhattan, a más de 1 hora en coche de la propiedad de Greenwich, un lugar donde estaba segura de que nadie de la familia pensaría en buscar. Frente a ella estaba sentado un hombre de 45 años, con cabello engominado de sal y pimienta, ojos negros como el carbón, y la sonrisa de una serpiente. Giovanni Caruso, el jefe de la familia Caruso, el enemigo jurado de los Benedetti, un hombre que había esperado años por una oportunidad para derribar a Rafael y apoderarse de su territorio. Así que, comenzó Giovanni, su voz baja y perturbadoramente suave. La hermana pequeña de Rafael Benedetti viene a verme. Esto debe ser importante. Francesca tomó un sorbo de vino, ocultando el temblor en su mano. Ella había estado pensando en esto por semanas, desde que se dio cuenta de que su posición en la familia estaba siendo amenazada por la llegada de una niñera desconocida. «Tengo lo que quieres», dijo Francesca, su voz fría y calculadora. «Y tú tienes lo que necesito». Giovanni inclinó su cabeza, intrigado, y ella continuó. «Mi hermano se está debilitando. Sabes que desde que su esposa murió, él no es tan astuto como solía ser. Él comete errores. Él deja que las emociones nublen su juicio. Y ahora está enredado con una chica que nadie conoce. Una vagabunda que contrató para cuidar a su hijo. Él confía en ella. Él la deja cerca de su hijo. Esa es su mayor debilidad». Giovanni escuchó, sus ojos iluminándose con interés. «Continúa», dijo él. Francesca se inclinó hacia adelante y bajó su voz. «Tengo el horario de mi sobrino Ethan. Sé cuándo sale al jardín. Sé cuándo la niñera lo saca y pasear.
Conozco los fallos en el sistema de seguridad en los que mi hermano confía demasiado ciegamente. Si quieres golpear a Rafael donde más le duele, esta es tu oportunidad. Giovanni la estudió. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué traicionar a tu propia sangre? Francesca sonrió, una sonrisa amarga llena de resentimiento. Porque mi hermano nunca me ha tratado como sangre. Ella dijo, mi padre lo dejó todo a Rafael. Mi madre solo veía a Rafael. Y ahora incluso el sobrino, que pensé que sería mi camino de regreso a esta familia, se ha alejado de mí por culpa de una don nadie. Sugerí enviar a Ethan a un internado para poder controlar cómo era criado, para poder tener voz en esta familia. Pero Rafael se negó, y ahora el niño ni siquiera me mira porque ella ha tomado mi lugar. Giovanni asintió lentamente. Él entendió el motivo. Celos, abandono, las cosas que convierten a una persona en el tipo de traidor más peligroso. Entonces, ¿qué quieres a cambio de esta información?, preguntó él. Francesca encontró su mirada. Quiero que la niñera desaparezca. Quiero que la culpen del secuestro. Quiero que Rafael crea que ella lo traicionó, que ella estaba trabajando para ti. Y cuando ella sea eliminada, yo seré la que consuele a mi hermano. Yo seré la que cuide a Ethan. Recuperaré mi lugar. Giovanni sonrió, una sonrisa cruel. ¿Y qué hay de tu sobrino?, preguntó él. ¿No tienes miedo de que sea dañado? Francesca dudó por un solo segundo, luego dijo, el niño no será lastimado. No se te permite dañarlo. Esa es mi condición. Tómalo, sosténlo el tiempo suficiente para culpar a la niñera, luego suéltalo. Simple. Giovanni asintió. Acordado, dijo él. Ellos levantaron sus copas, dos conspiradores chocándolas en la tenue luz del restaurante. Mientras tanto, de vuelta en la propiedad de Greenwich, Cassidy cantaba a Ethan para dormir, sin saber que una tormenta se acercaba, que la mujer que ella pensaba que era simplemente desagradable era de hecho una serpiente venenosa esperando para atacar, y que sus días de paz estaban a punto de llegar a su fin. Esa tarde, el cielo estaba claro y el sol cálido, y Cassidy decidió llevar a Ethan al jardín trasero a jugar. Él se había recuperado completamente de su enfermedad y estaba lleno de energía, correteando por la exuberante hierba verde, persiguiendo mariposas y riendo a carcajadas cada vez que Cassidy fingía que no podía atraparlo. Era uno de esos raros momentos de paz que Cassidy había aprendido a valorar. Ella se quedó mirándolo jugar, su corazón cálido y lleno, sin saber que el sistema de seguridad en la esquina este del jardín había sido deshabilitado desde el interior. Ella no sabía que dos hombres vestidos de negro estaban trepando por la pared trasera mientras ella estaba de espaldas, agachándose para recoger la pelota que Ethan acababa de lanzar. Todo sucedió en segundos. Cassidy oyó a Ethan gritar, «Cass», y cuando ella se giró, vio a un hombre llevando al niño y corriendo hacia la pared mientras otro cargaba directamente contra ella. Cassidy gritó por los guardias y corrió hacia Ethan, su instinto de proteger superando el miedo. Ella no pensó en sí misma. Ella solo pensó en el niño llorando y extendiéndole los brazos. Casi lo alcanzó. Sus dedos rozaron la chaqueta del secuestrador. Pero entonces un golpe violento la golpeó en la parte posterior de la cabeza y ella colapsó. El mundo giró y se oscureció y lo último que oyó antes de perder el conocimiento fue a Ethan gritando su nombre. «Cass, Cass». Cuando Cassidy despertó, estaba tirada en la hierba, su cabeza palpitaba y la sangre corría por la parte trasera de su cuello. El caos la rodeaba, guardias corriendo en todas direcciones, voces gritando. Y parada justo frente a ella estaba Francesca. La cara de la mujer se torció con rabia fabricada. ¿Qué hizo ella? Francesca gritó, señalando a Cassidy. Ella vendió a mi sobrino al enemigo. Lo vi todo. Ella les hizo una señal y entregó a Ethan. Ella es una traidora. Nos engañó a todos. Cassidy intentó sentarse, su cabeza aún girando, y ella balbuceó que no era ella, que intentó detenerlos, pero Francesca no la dejó hablar. Ella siguió gritando, acumulando cada acusación sobre Cassidy, y la gente a su alrededor comenzó a mirarla con sospecha.
Entonces Rafael apareció, saliendo corriendo de la casa, su cara cenicienta. Él escaneó el jardín en busca de su hijo, y cuando no vio a Ethan, él se giró hacia Cassidy con ojos llenos de agonía y duda. Ella te traicionó. Francesca corrió hacia su hermano, su voz quebrándose como si estuviera llorando. Lo vi yo misma. Ella entregó a Ethan a los hombres de Caruso. Ella nos engañó desde el principio. Cassidy miró a Rafael y vio la confusión en sus ojos, la terrible vacilación entre confiar en la mujer, a quien había comenzado a abrir su corazón, y creer la acusación de su propia hermana. Y su corazón se hizo pedazos porque ella supo que por un momento horripilante, él estaba considerando creer a Francesca. Pero entonces Mateo entró corriendo, teléfono en mano. «¡Jefe!», gritó él. «¡Las cámaras! Tiene que ver las cámaras ahora». Ellos se precipitaron a la sala de seguridad. Rafael, Francesca, Cassidy, apoyada por dos guardias, y lo que apareció en las pantallas lo cambió todo. El metraje mostraba claramente. Cassidy jugando con Ethan, dándose la vuelta para recoger la pelota. Dos hombres trepando por la pared, uno agarrando a Ethan, el otro golpeando a Cassidy por detrás mientras ella intentaba salvarlo, sin ninguna señal de que ella les hiciera señas o cooperara con ellos. Pero lo que heló el cuarto fue otro clip, metraje mostrando a Francesca en la puerta de servicio 5 minutos antes del secuestro. Abriéndola, deshabilitando el sistema de seguridad y asintiendo a alguien afuera. Rafael se giró para mirar a su hermana, sus ojos cambiando del dolor a la fría furia. Y Francesca, dándose cuenta de que había sido expuesta, comenzó a retroceder, balbuceando que podía explicar. Pero Rafael no escuchó. Él solo le dijo una cosa a Mateo: «Deténla. Me encargaré de ella después de traer a mi hijo a casa». Mateo localizó a Giovanni en 2 horas. Un almacén abandonado en las afueras de Newark, Nueva Jersey, un sitio que la familia Caruso usaba como centro para envíos ilegales, y ahora el lugar donde estaban reteniendo a Ethan. Rafael reunió a su equipo, 15 hombres armados listos para el combate. Se deslizó un chaleco antibalas debajo de su abrigo negro y revisó la pistola en su mano con la fría concentración de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Mientras el equipo se preparaba para moverse, Cassidy salió corriendo y se puso frente a él. «Voy contigo», dijo ella. Su voz no tembló, aunque sus manos estaban apretadas en puños. Rafael la miró como si ella hubiera dicho la cosa más insensata del mundo. «No», dijo él rotundamente. «Te quedas aquí. Este no es tu lugar». Pero Cassidy no retrocedió. Ella se acercó y encontró sus ojos. «Ethan me necesita», dijo ella. «¿Sabes eso? Has visto cómo reacciona cuando no estoy allí. Si está en pánico y llorando, podrían lastimarlo solo para hacerlo parar. Pero yo puedo calmarlo. Sabes que puedo». Rafael quiso negarse. Ella podía verlo en sus ojos. Él quería protegerla, manteniéndola en un lugar seguro. Pero él también sabía que ella tenía razón. Él había visto con sus propios ojos cómo su hijo respondía solo a Cassidy, y si Ethan estaba en peligro, ella podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. «Te quedas en el auto», dijo él finalmente, su voz una orden que no permitía discusión. «No entras a menos que yo te llame. ¿Entiendes?» Cassidy asintió. A ella no le importaban las condiciones. Ella solo necesitaba estar allí para Ethan. Condujeron durante la noche a Newark, el convoy negro atravesando carreteras vacías. Y cuando se detuvieron a unos 100 metros del almacén, Cassidy sintió su corazón latir, como si pudiera salirse de su pecho. Por la radio, oyó a Mateo informar que había 12 guardias, que Ethan estaba en el segundo piso, que Giovanni estaba usando al niño como rehén. Rafael ordenó el asalto, y lo que siguió fue una pesadilla sangrienta de disparos, gritos y cristales rotos. Cassidy se quedó en el auto y rezó por Ethan, por Rafael, por todos ellos. Entonces la radio cobró vida, la voz de Rafael tensa con urgencia. «Cassidy, entra aquí ahora». Ella corrió al almacén, pasando por encima de cuerpos en el suelo, sin atreverse a mirar hacia abajo, siguiendo a un guardia escaleras arriba,
hasta un cuarto en el segundo piso donde se encontró con una escena que le heló la sangre. Giovanni Caruso estaba en la esquina, sosteniendo a Ethan, apretado contra su pecho como un escudo, un arma presionada contra la cabeza del niño. Ethan estaba gritando, su cara roja y surcada de lágrimas, luchando en el agarre del secuestrador y gritando por ella. ¡Cass! ¡Cass! Rafael estaba frente a Giovanni. Su arma apuntaba directamente a su enemigo, pero no podía disparar con su hijo entre ellos. Su cara era una máscara de contención estirada al borde de la locura. «Suelta el arma», rugió Giovanni, «o mato al chico ahora mismo». Cassidy no pensó. Ella actuó. Ella entró al cuarto, con las manos levantadas para mostrar que estaba desarmada. Y ella comenzó a cantar la canción de cuna que Catherine había escrito, la canción que Cassidy había llevado en su corazón por 15 años. La canción que la había unido a Ethan desde la primera noche. Su voz tembló al principio, luego se estabilizó mientras cantaba y fijó sus ojos en Ethan, enviándole un solo mensaje de que ella estaba aquí, de que no dejaría que nada le pasara. Lentamente, lentamente, Ethan comenzó a calmarse. Dejó de luchar, dejó de gritar y simplemente miró a Cassidy y escuchó, como si ese sonido fuera lo único que lo alcanzaba en esta pesadilla. Giovanni titubeó. La repentina quietud del niño lo distrajo por un segundo. Solo un segundo, pero un segundo fue suficiente. Rafael disparó. La bala atravesó el hombro de Giovanni. Él gritó y soltó a Ethan, y Cassidy se abalanzó, atrapando al niño antes de que cayera al suelo y abrazándolo fuertemente contra su pecho mientras se alejaba de Giovanni. Rafael disparó de nuevo, esta vez en el pecho de Giovanni, y Giovanni Caruso se desplomó en el suelo. La sangre se extendía debajo de él, los ojos negros mirando fijamente al techo. El enemigo de toda la vida de la familia Benedetti finalmente había terminado. Rafael corrió hacia Cassidy y Ethan, cayendo de rodillas y envolviéndolos a ambos en sus brazos. Su cuerpo temblaba de alivio y los restos del terror. Por primera vez, Cassidy lo vio llorar, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro endurecido mientras sostenía a su hijo y a la mujer que había salvado la vida de su hijo. «Mi hijo», susurró Rafael en el cabello de Ethan. «Estoy aquí. Estás a salvo ahora». Luego miró a Cassidy, ojos grises, rojos y crudos de emoción, y solo dijo dos palabras. «Gracias». Los días posteriores al rescate fueron largos y pesados. Francesca fue confinada a su habitación privada bajo la vigilancia de 2 guardias. Y cuando Rafael finalmente confrontó a su hermana en el estudio, su rostro era una pared de hielo sin rastro de calidez familiar. «Traicionaste a tu propia sangre», Rafael dijo, su voz tan fría que hizo temblar a Francesca. «Pusiste a mi hijo en peligro mortal por tu egoísta celos, y eso es algo que nunca perdonaré». Francesca fue despojada de cada derecho dentro de la familia Benedetti. Su nombre borrado de todos los documentos, todas las cuentas bancarias, todos los testamentos. Se le dio una pequeña suma de dinero y un boleto de avión de ida a Europa con una advertencia de que si alguna vez volvía a poner un pie en los Estados Unidos, las consecuencias serían más allá de lo que ella quería imaginar. Cassidy no presenció esa confrontación. Ella se quedó en el cuarto con Ethan, sosteniéndolo y cantando suavemente. El niño aún se encogía con los ruidos fuertes, aún se aferraba a ella como si temiera que pudiera desaparecer. Sin embargo, día a día, él estaba sanando. Porque los niños poseen una capacidad de recuperación que los adultos a menudo pierden. Un mes después del secuestro, en una tarde cuando Ethan dormía profundamente y la propiedad estaba en silencio, Rafael llevó a Cassidy al jardín trasero donde las rosas que Catherine había plantado estaban floreciendo por primera vez desde su muerte, como si sintieran que la vida finalmente había regresado a la casa. Ellos se pararon entre las flores bajo la luz de la luna, la escena como un sueño, y Rafael se volvió hacia Cassidy con ojos que ella nunca había visto antes, ojos suaves y llenos de amor. Él le tomó la mano, luego lentamente se arrodilló en la hierba, y Cassidy sintió que su corazón perdía un latido. Cassidy Monroe.
dijo Rafael, su voz temblando ligeramente. No soy un buen hombre. Mis manos han hecho cosas de las que, sabes, no puedo hablar. Vivo en la oscuridad y no estoy seguro de merecer la luz. Pero tú trajiste luz a esta casa, a la vida de mi hijo y a mi corazón. No supe cómo amar más después de que Catherine murió, pero tú me enseñaste de nuevo desde el principio. ¿Serás mi esposa? Cassidy lloró, lágrimas corriendo por su cara mientras ella sonreía. Ella asintió porque ella no confiaba en su voz. Y cuando Rafael se puso de pie y la besó, ella supo que su vida, una vida llena de dolor y pérdida, finalmente la había llevado a donde ella pertenecía. La boda tuvo lugar 2 meses después, una pequeña ceremonia en el jardín de la propiedad, con solo la familia y los seres queridos más cercanos presentes. Margaret estaba en la primera fila con lágrimas de alegría. Harold lloró como un niño a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Y Ethan, con un pequeño traje, fue el portador de los anillos, caminando por el camino cubierto de flores con una amplia sonrisa antes de correr para abrazar las piernas de Cassidy cuando terminó su tarea. Mamá, llamó él, una palabra que él había comenzado a usar semanas antes, y Cassidy lo sostuvo cerca con un corazón desbordante de felicidad. Un año después, la propiedad Benedetti estaba llena de risas y voces. Ethan era más grande ahora, hablaba más, corría por la casa y causaba travesuras como cualquier niño ordinario. Y Cassidy, ahora la Cassidy Benedetti, estaba sentada en el jardín con un vientre redondo, embarazada del segundo hijo de esta familia. Una niña que decidieron llamar Catherine en honor a la mujer que los había conectado desde el otro lado del mundo. Rafael estaba sentado junto a su esposa, su mano apoyada en su vientre para sentir las patadas de su hija, sus ojos observando a Ethan perseguir a Harold por el césped, y él sintió una pieza que había creído perdida para siempre. Él levantó la vista al cielo azul y susurró lo suficientemente suave como para que solo él pudiera oír. Gracias, Catherine. Cumpliste tu promesa. La encontraste y la trajiste a nosotros. Él nunca estará solo, y yo tampoco. Esta historia nos enseña que a veces las cosas más hermosas vienen de los lugares más dolorosos, que el amor puede sanar las heridas más profundas y que la familia no siempre son aquellos unidos por la sangre, sino aquellos que eligen permanecer juntos a través de los días más oscuros. Cassidy entró a la propiedad Benedetti como una vagabunda, con nada más que miedo y 30 años. Sin embargo, ella encontró una familia, un propósito y un amor que ella nunca se atrevió a soñar. Porque a veces el destino sabe lo que necesitamos mucho antes que nosotros. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan oír historias que tocan el corazón todos los días. Nos encantaría saber cómo te sentiste con esta historia. ¿Alguna vez experimentaste un momento en que la vida parecía desesperanzadora y luego apareció un milagro? Por favor, comparte con nosotros en los comentarios de abajo. Leemos cada comentario y atesoramos cada historia que compartes desde lo más profundo de tu corazón. Les deseamos a todos ustedes que ven este video buena salud, una vida alegre y pacífica cada día. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Adiós y nos vemos en el próximo video.